Expediente del caso. Distrito de Gestión de Vida Silvestre 4, Maine, invierno 2022. Cuando los investigadores abrieron el informe forense, un número los dejó helados: 90%. Esa era la tasa de mortalidad. El 90% de las crías de alce que habían estado rastreando estaban muertas. 60 cuerpos, dispersos a través de 2.000 millas cuadradas de bosque congelado al noroeste del lago Moosehead. Pero los hallazgos de la autopsia eran diferentes a todo lo que habían visto antes. Está completamente pálida. Cuando sus órganos tienen esta coloración, esa es una señal de anemia. Estaba siendo alimentada por garrapatas. Esta es la investigación forense oficial sobre por qué la población de alces de Maine de repente comenzó a morir. Y lo que los investigadores descubrieron se lee como algo de una novela de terror. Expediente del caso 1. La escena del crimen. Los bosques de abeto y picea del norte de Maine deberían ser tranquilos, pacíficos. Este es el dominio del alce. Alces, gigantes que miden 6 pies a la altura del hombro y pesan más de 1.000 libras. Han sobrevivido eras de hielo, inviernos brutales que matarían a un humano en horas. Pero comenzando a principios de los 2010, algo cambió. Los cazadores estaban encontrando cadáveres donde no deberían estar. Los excursionistas reportaban ver animales extraños y pálidos tambaleándose entre los árboles. Los bosques se estaban convirtiendo en un cementerio, y nadie sabía por qué. Así que el Departamento de Pesca y Vida Silvestre Interior de Maine lanzó una investigación. El plan: capturar 70 crías de alce nacidas esa primavera, equiparlas con collares GPS, rastrear cada uno de sus movimientos vía satélite. Se suponía que sería un estudio de supervivencia estándar. Entonces los puntos en el mapa comenzaron a quedarse quietos, uno por uno. Señal detenida, señal detenida, señal detenida. Para cuando la nieve se derritió en mayo, los investigadores revisaron sus datos y se congelaron. De 70 crías, 60 estaban muertas. Casi 90% de mortalidad en una sola temporada. Esto no era un mal invierno, esto era una masacre. Para entender qué pasó, tendrían que examinar los cuerpos. Expediente del caso 2. Los hallazgos de la autopsia. Cuando los equipos forenses llegaron a los cadáveres, esperaban señales de depredación, marcas de lobo, heridas de oso, quizás evidencia de enfermedad. Lo que encontraron fue mucho peor. Las crías estaban demacradas, esqueletos envueltos en piel, pero era la piel misma la que contaba la verdadera historia. Se estaba moviendo, no por el viento. El pelaje estaba ondulando porque los animales estaban cubiertos de una alfombra viviente. Decenas de miles de parásitos, en un solo cuerpo. El asesino tenía un nombre: Dermacentor albipictus. La garrapata de invierno. Ahora, podrías estar pensando: es solo una garrapata, les quito esas a mi perro todo el tiempo. Esto es diferente. Esta es un arma biológica diseñada por la naturaleza para derribar a un gigante. Sujeto de autopsia: alce, Cincy 59. Una hembra de 12 años. Cuando los investigadores dejaron de contar, el total de garrapatas excedía 90.000. 90.000 parásitos en un solo animal. Si las rasparas todas y las pusieras en una bolsa, pesarían tanto como una mochila pesada de invierno. Pero esto no era peso muerto. Cada una estaba alimentándose, cada una estaba hambrienta. ¿Y su fuente de alimento? Sangre. El informe forense del alce PO 59 fue condenatorio. Su médula ósea, que debería haber sido cremosa y grasa, era gelatinosa y roja. Una señal de libro de texto de desnutrición severa. Su cuerpo había quemado cada onza de grasa tratando de reponer la sangre que estaba perdiendo. También estaba preñada, cargando un feto de 12 libras. El feto había muerto dentro de ella semanas antes de que colapsara. Su cuerpo simplemente ya no podía soportar 2 vidas. Ni siquiera podía soportar una. Y este no era un caso aislado. Casi cada cría que recuperaron contaba la misma historia. Evento de víctimas masivas. Silencioso. Invisible. Hasta que estabas parado justo sobre los cuerpos. Expediente del caso 3. Perfil de un asesino. Para entender cómo ocurrieron estas muertes, los investigadores tuvieron que estudiar los métodos del asesino. La mayoría de las garrapatas viven vidas complicadas. Saltan sobre un ratón, se alimentan, se caen. Encuentran un animal más grande. Se alimentan de nuevo. Se caen. Es una existencia difícil. La mayoría muere antes de encontrar una comida final. La garrapata de invierno opera diferente. Es lo que los científicos llaman una garrapata de un solo huésped. Pone todos sus huevos en una canasta, o más bien, todas sus larvas hambrientas en un solo alce. Y no envía exploradores, envía un ejército. El ataque comienza a finales del verano. Las garrapatas hembra ponen miles de millones de huevos en el suelo. Cuando eclosionan, las larvas trepan por los tallos de las plantas y se agrupan, miles de pequeñas patas entrelazadas, todas agitándose en el aire, esperando. Los biólogos llaman a estos grupos de búsqueda. Detectan dióxido de carbono del aliento de un animal, sienten el calor corporal y esperan. Cuando un alce roza esa vegetación, el grupo explota. En segundos, miles de larvas se transfieren al animal.
Se aferran al pelaje e inmediatamente comienzan a arrastrarse hacia la piel. Un solo alce caminando a través de una mala zona del bosque puede recoger 100,000 garrapatas en un solo día. Pero aquí está el hallazgo crítico. No muerden y se caen. Se mudan para el invierno. Pasarán los siguientes 5 a 6 meses viviendo en este animal, alimentándose, creciendo, mudando y alimentándose de nuevo. La matemática forense es aterradora. Una garrapata hembra engordada bebe aproximadamente 1 mililitro de sangre. Eso suena como nada, solo una gota. Multiplica eso por 90,000. Estamos hablando de litros de sangre. Una cría no tiene tanto de sobra. Perder ese volumen es como si un humano donara sangre todos los días durante semanas, sin nunca recuperarse. Los informes de autopsia documentaron anemia aguda. Los órganos internos aparecían fantasmalmente blancos, porque simplemente no había suficiente sangre moviéndose a través de ellos. Pero la pérdida de sangre no era la única causa de muerte. También estaba la tortura. Expediente del caso 4, muerte por 1000 mordidas. Imagina 100,000 bichos mordiéndote simultáneamente. La picazón sería insoportable, enloquecedora. Los alces dejan de comer. Pasan todo su tiempo rascándose, usando sus pezuñas, frotándose contra los árboles, desesperados por quitarse los parásitos. Este acicalamiento frenético lleva a algo que los investigadores documentaron repetidamente. Los alces se frotan su propio pelaje hasta quitárselo. El pelaje de un alce es una maravilla de ingeniería. Los pelos huecos atrapan aire, creando aislamiento que puede soportar 40 grados bajo cero. La moseos nieve puede posarse sobre la espalda de un alce sano sin derretirse porque no escapa calor corporal. Cuando ese pelaje es destruido, el calor se escapa. Ahora el animal está sangrando, muriendo de hambre porque está demasiado ocupado rascándose para comer, y congelándose hasta morir porque ha destruido su propio abrigo de invierno. Conclusión forense: triple causa de muerte: inanición, exsanguinación, ser drenado de sangre, hipotermia. El biólogo estatal de alces, Lee Cantar, describió lo que los investigadores presenciaron: ver a un enjambre de vampiros drenar la vida de un titán. Pero había otro hallazgo crítico en el informe. El alce no tenía mecanismo de defensa. Otros animales han lidiado con garrapatas por millones de años. Los venados de cola blanca son máquinas de acicalamiento. Sienten una garrapata y la remueven instantáneamente. Están programados para la autodefensa. Los alces son recién llegados a Norteamérica. Cruzaron desde Asia hace solo 10 a 15 mil años. En términos evolutivos, eso es llegar ayer. Nunca desarrollaron una defensa contra la garrapata de invierno. Los científicos los llaman evolutivamente ingenuos. Son presa fácil, y la biología lo sabe. Expediente del caso 5, el fenómeno del alce fantasma. Cuando los alces se frotan el pelaje hasta quitárselo, exponen la capa inferior pálida y la piel en carne viva debajo. Desde la distancia contra la línea de árboles oscuros, estos animales aparecen blancos, parecen espectros flotando a través del bosque. Los avistamientos de estos alces fantasma se han vuelto comunes en el Parque Estatal Baxter y a través del norte de Nueva Inglaterra. Pero ver uno no es mágico, es trágico. Un alce fantasma es un alce muriendo. Un animal tan irritado y con tanto dolor que ha destruido su única protección contra el frío. Los excursionistas reportan que estos animales actúan extrañamente. No huyen. Se quedan en los senderos. Miran fijamente con la mirada vacía. ¿Por qué? Porque están exhaustos. Sus reservas de energía se han agotado. Están literalmente demasiado cansados para huir. E incluso aquellos que sobreviven cargan daño permanente. Una hembra con una carga pesada de garrapatas es mucho menos probable que conciba el año siguiente. Si lo hace, es más probable que tenga un aborto espontáneo. La población recibe golpes de dos lados: crías muriendo y madres demasiado débiles para reproducirse. Es una espiral de muerte. Expediente del caso 6, análisis de causa raíz. La garrapata de invierno siempre ha existido en Maine. Es una especie nativa, así que los investigadores hicieron la pregunta crítica: ¿por qué de repente está matando al 90% de las crías? ¿Por qué ahora? La respuesta estaba en los datos climáticos. ¿Recuerdan esas larvas buscando en las plantas en otoño? Tienen una debilidad: el frío y la nieve. En los años 70 y 80, el invierno llegaba temprano a Maine. Las heladas fuertes golpeaban en octubre. La nieve cubría el suelo para noviembre. Cuando la nieve cubre el suelo, las larvas no pueden alcanzar a un alce. Las olas de frío mataban millones de ellas antes de que encontraran un huésped. Era el botón de reinicio de la naturaleza. Pero según los datos de NOAA, las temperaturas promedio en Maine han aumentado aproximadamente 3 grados desde 1895. 3 grados no suena como mucho. Pero en el mundo de los parásitos es la diferencia entre la vida y la muerte. La temporada de otoño se está extendiendo. Septiembre es más cálido. Octubre es más templado. La nieve no se queda hasta diciembre o enero. En lugar de tener 2 o 3 semanas para encontrar un huésped, las garrapatas ahora tienen 2 o 3 meses. El Journal of Wildlife Management lo confirmó. Otoños más cálidos llevan directamente a mayor abundancia de garrapatas. Planeta más cálido equivale a más garrapatas. Más garrapatas equivale a alces muertos. Pero ese no era el único factor contribuyente. La tala comercial en 1900 Maine creó cantidades masivas de bosque en regeneración. Arbustos, retoños, sauces. Comida de alce. La población explotó.
En algunas áreas, la densidad alcanzó 40 alces por 10 millas cuadradas. Alta densidad es exactamente lo que un parásito necesita. Más huéspedes pasando, más oportunidades de engancharse, más oportunidades de alimentarse. Conclusión forense: creamos una tormenta perfecta. Empaquetamos a los alces juntos como sardinas. Calentamos el planeta, permitiendo que las garrapatas sobrevivan más tiempo y se reproduzcan más rápido. Construimos una fábrica de garrapatas. Expediente del caso 7. La solución controversial. Los investigadores sabían que no podían simplemente ver colapsar la población. Necesitaban una solución. Lo que propusieron hizo enojar a mucha gente. Para salvar a los alces, decidieron que podrían tener que matarlos. Suena demencial, pero la lógica está basada en la teoría de dependencia de densidad. Si demasiados alces permiten que las poblaciones de garrapatas exploten, entonces menos alces podrían hacer morir de hambre a las garrapatas. En 2022, Maine lanzó el experimento. Dividieron el Distrito de Gestión de Vida Silvestre 4 por la mitad. En la mitad occidental, cuotas de caza estándar, la zona de control. En la mitad oriental, permisos de caza dramáticamente aumentados, específicamente para alces sin astas. El objetivo no era la exterminación, era reducir la densidad de 40 alces por 10 millas cuadradas a alrededor de 20 o 25. La teoría: menos alces caminando por el bosque significa menos autobuses para que las garrapatas aborden. Si un grupo de búsqueda espera en una rama y ningún alce pasa por 3 meses, esas garrapatas mueren, se congelan, mueren de hambre, no se reproducen. Los primeros resultados son convincentes. En áreas donde redujeron la densidad de la manada, los conteos de garrapatas en los alces sobrevivientes cayeron significativamente. Las crías tuvieron mejores tasas de supervivencia. Los alces estaban más saludables, la densidad era el disparador. Pero esta es una píldora amarga. Significa que los días de ver un alce en cada esquina en Maine podrían haber terminado. Para tener alces saludables, podríamos tener que aceptar tener menos alces. Calidad sobre cantidad. Otras soluciones fueron probadas. Biopesticidas fúngicos que matan garrapatas pero no alces. Collares de permetrina, como collares antipulgas para perros, que redujeron las cargas de garrapatas en un 70%. Pero no puedes atrapar y poner collar a 60,000 alces salvajes cada año. Es logísticamente imposible. Así que volvemos a la elección difícil. Informe forense. Conclusiones finales. Este caso es una advertencia. Muestra cómo el cambio climático no se trata solo de capas de hielo derritiéndose o veranos más calientes. Se trata de las conexiones invisibles en la naturaleza. Se trata de cómo unos pocos grados de calor pueden desatar un monstruo biológico. Como declaró Lee Cantar, la garrapata está actuando como un depredador potenciado por el clima cambiante. La garrapata de invierno ha sido convertida en arma por nuestro planeta en calentamiento. Los alces de Maine son resistentes. Son sobrevivientes. Pero están enfrentando a un enemigo que no pueden combatir con pezuñas o astas. La evidencia forense es clara. La línea de muerte se está moviendo hacia el norte. Áreas que solían ser refugios seguros ahora son zonas de infección. En New Hampshire, las tasas de mortalidad por garrapatas han alcanzado el 70%. La población de alces de Vermont se ha desplomado un 60% desde el 2000. Se suponía que Maine sería el bastión. El futuro de los bosques del norte depende de cómo respondamos a esta crisis. Requiere decisiones difíciles. Requiere mirar los datos, incluso cuando son feos. Porque si no actuamos, los únicos alces que queden en Maine podrían ser los fantasmas que rondan la nieve. El silencio en el bosque se está haciendo más fuerte. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Apoyarías una caza masiva si significara salvar a una especie de la extinción? ¿O deberíamos dejar que la naturaleza siga su curso brutal? Déjame saber en los comentarios. Y no olvides dar like y suscribirte para más investigaciones sobre los misterios más oscuros de la naturaleza.